Les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a la física moderna. Mi nombre es Kelly Daniela Murillo López y junto a mis compañeros Hilary Urbina Hernández y Damián Castillo, estudiantes de la carrera de Enseñanza de Ciencias Naturales a nivel de licenciatura, estaremos guiando una entrevista muy especial. Hoy tenemos el honor de conversar con un doctor en física, Iván Vargas Blanco, especialista en plasma, quien nos estará respondiendo a una entrevista acerca de la mecánica cuántica, una rama fundamental de la física que ha revolucionado nuestra forma de entender el comportamiento de la materia y la energía a nivel subatómico. Durante esta entrevista exploraremos junto a nuestro invitado conceptos claves, avances recientes y aplicaciones prácticas de la física cuántica en el mundo actual. Mi nombre es Iván Vargas Blanco, soy doctor en física de plasmas y fusión nuclear. Trabajo para el Instituto Tecnológico de Costa Rica y coordino el laboratorio de plasmas para energía de fusión y aplicaciones del TEC. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Para comenzar, la compañera le va a realizar la primera pregunta. Mi nombre es Hilary Urbina. Yo voy a ser la que le va a realizar la primera pregunta. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a estudiar física? ¿Podría compartir alguna experiencia? El interés mío por la física nace desde que estaba en la escuela primaria. Yo estudié en una escuela unidocente. En el momento que yo estaba, éramos 12 estudiantes en total, aproximadamente. Una escuela de San Carlos, específicamente Concepción de la Palmera. Entonces, en ese momento era un pueblo muy pequeñito, ¿verdad? Unas pocas casas, y desde ese entonces pues me di cuenta que tenía mucho interés por las ciencias. Entonces, yo lo que hacía todos los días es que tenía como una especie de hojas grapadas, ¿verdad? Y entonces ahí escribía preguntas que yo me hacía, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando un neutrón choca con un neutrón o un protón choca con un neutrón? Que son desde luego procesos descritos por la mecánica cuántica. Eso lo hacía estando en la escuela y me interesé mucho por la fusión nuclear. Llegué a leer un libro. La escuela tenía unos poquitos libros, pero tenía únicamente 3 libros de ciencias y había uno que hablaba en una página nada más sobre fusión nuclear. ¿Considera usted que la mecánica cuántica ha generado aportes importantes en la vida cotidiana, por ejemplo, en la tecnología y la salud? Sí, desde luego, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la mecánica cuántica la vemos como algo muy abstracto, ¿verdad? Como algo muy alejado de la vida diaria. Es un primer aporte de la mecánica cuántica a la tecnología son los transistores y los microchips, que por ende lleva a las computadoras, a los celulares, a los televisores. Una segunda aplicación tecnológica de la mecánica cuántica son los láseres. Entonces, las impresoras láser, los reproductores de sonido, los lectores de códigos de barra, todo lo que utilice el láser es una aplicación de la mecánica cuántica. Luego, una tercera gran aplicación de la mecánica cuántica es el GPS, que también hoy en día lo estamos usando constantemente. Cada vez que queremos usar Waze, cada vez que queremos consultar Google Maps, utiliza relojes atómicos muy precisos. Y esos relojes atómicos funcionan gracias a efectos cuánticos. Entonces, eso nos lleva a que el GPS es una aplicación tecnológica de la mecánica cuántica. Y una cuarta que mencionaría son las pantallas LED. ¿Dónde están estas pantallas? Y esto es lo más sorprendente. Bueno, en los smartphones, en los televisores, en las pantallas modernas. Vean ustedes, esta pantalla del celular que nosotros andamos
termina siendo una aplicación de la mecánica cuántica, porque la base que sustenta el funcionamiento de la pantalla son fenómenos como la recombinación de electrones y huecos en materiales semiconductores. Y ese tipo de fenómeno de recombinación de electrones y huecos en materiales semiconductores es explicado por la mecánica cuántica. Entonces, esos son 4 grandes aplicaciones. Ahora, si nos vamos al aporte de la mecánica cuántica en salud y medicina, hay uno que es inevitable mencionar, que es la resonancia magnética nuclear. Habrán ustedes oído de la resonancia magnética, que en hospitales en Costa Rica es algo presente, sin duda. A mí ya me ha tocado hacerme eso también, usar ese equipo. La resonancia magnética lo que da es un diagnóstico por imagen de los tejidos blandos, los músculos, los órganos. Y resulta que el principio de funcionamiento de un equipo de resonancia magnética nuclear es el comportamiento cuántico de lo que se llama spines de los núcleos atómicos cuando están expuestos a un campo magnético. En salud y medicina tenemos la radioterapia, los tratamientos con rayos gamma. Otra aplicación en salud que tiene la mecánica cuántica es la microscopía electrónica. Eso es quizás el microscopio más potente que se tiene hoy en día. Permite ver virus, bacterias, estructuras celulares. Es impresionante, ¿verdad? El alcance que puede llegar a tener, la magnificación de la imagen. Y algo que inclusive a mí me sorprende bastante es que en el sector salud se utiliza principios cuánticos para el diseño de nuevos fármacos. Inclusive eso recibe un nombre, se le llama química cuántica. Voy con la tercera pregunta. ¿Cuál cree usted que es el papel de la mecánica cuántica en el desarrollo de nuevas tecnologías? Sin duda, el planteamiento de computación cuántica se basa en principios de la mecánica cuántica, ¿verdad? Para procesar la información de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Entonces, en el planteamiento de la computación o los ordenadores clásicos, hablamos del bit, y esto suele ser un 0 y un 1. 0, 1, es una condición 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista de computación, uno puede dar toda una serie de bits, ¿verdad? Que son ceros, unos ahí colocados de una manera secuencial, ¿verdad? Pero en computación cuántica se habla del qubit. El qubit es no un bit clásico como las computadoras, que puede ser 0, 1, sino es una superposición de ambos estados. Permite hacer una gran cantidad de cálculos en tiempos mucho más cortos de lo que lo haría una computadora habitual. Y eso traería una implicación, que es poder más rápidamente diseñar nuevos fármacos, ¿verdad? Gracias a tener una computadora mucho más rápida. Y ni qué decir, muchas más cosas que uno podría hacer, diseñar nuevos materiales. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles posibilidades conoce usted que existen en Costa Rica para trabajar en el campo de la mecánica cuántica? ¿Usted podría mencionarnos algunas? Estamos hablando de que en Costa Rica entonces podría ser un investigador, podría ser un docente universitario, un asistente de laboratorio, un estudiante de posgrado, digamos, dentro de esos potenciales personas que se dedican a eso, ¿verdad? Podríamos hablar personas que se dedican a programación, que se enfocan justamente en simulación cuántica, o investigadores de algoritmos cuánticos,
y educadores que se dedican al tema de computación cuántica, pero en Costa Rica sí las hay, ¿verdad? Sí las hay, pero enfocados mucho al tema de simulación. Y también una parte interesante es en la parte de nanotecnología, que se ha vuelto también una moda. Aplicaciones en sensores, en celdas solares, en dispositivos médicos. Todo eso involucra mecánica cuántica y en Costa Rica se hace investigación en nanotecnología, en ciencia de materiales. Entonces, ahí podríamos hablar de investigadores en laboratorios, desarrolladores de materiales o inclusive físicos experimentales. ¿Podría compartirnos algún proyecto de investigación o experiencia profesional en la que usted haya aplicado principios de la mecánica cuántica? Sí, como les mencionaba, de forma muy concreta, los procesos de fusión nuclear son procesos que se describen con la mecánica cuántica. Entonces, propiamente mi ejercicio profesional para la descripción de los procesos de fusión nuclear. Ahí utilizo mecánica cuántica. Y dentro de la física de plasmas, cuando nos vamos a plasmas ultradensos, como por ejemplo plasmas en metales, plasmas en estrellas enanas blancas, son plasmas que ameritan mecánica cuántica. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son dos de los desafíos profesionales más frecuentes en la implementación de la mecánica cuántica en Costa Rica? Bueno, sin duda, para el caso de Costa Rica, es un gran desafío es la infraestructura limitada. Para trabajar en mecánica cuántica se requiere mucho, sobre todo, de infraestructura computacional. Y eso es computación de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, no deja de ser una limitante para enfocarse mucho en estudios en mecánica cuántica. Desde mi punto de vista, merita mucho hacer investigación con centros de investigación internacional, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿cuál considera usted que es el proyecto más relevante en este momento que implementa la participación de la mecánica cuántica, ya sea dentro o fuera del país, y por qué? En Costa Rica, no, ¿verdad? Como les digo, hay esfuerzos locales, principalmente en simulación cuántica, en cosmología cuántica, pero a nivel mundial sí hay varios megaproyectos importantes que están siendo desarrollados. ¿Considera que es difícil aprender sobre este tema? ¿Cree que los jóvenes podríamos comprenderlo si se explica de manera más clara? No debe ser para uno como educador, como físico, un reto, ¿verdad? El tema de enseñar estos conceptos, porque como mencionaba, son conceptos muy abstractos. Pero como decía un físico estadounidense muy famoso, ¿verdad? Richard Feynman, un buen físico es el que logra explicar las cosas sin necesidad de matemática, ¿verdad? Desde mi punto de vista, sí es posible explicar estas cosas de una manera amena, de una manera clara, a nivel universitario o a nivel de secundaria. Eso es posible. Bueno, mi última pregunta sería, ¿por qué considera usted importante la divulgación y la enseñanza de la mecánica cuántica? Desde mi punto de vista, no está bien, ¿verdad?, que vivamos en un mundo de mucha tecnología y la verdad no comprendamos ni los principios básicos que hay detrás del funcionamiento de esa tecnología, ¿verdad? Entonces, es necesario que se brinde esa información, se eduque en la parte de los conceptos de mecánica cuántica, porque cada vez tenemos más tecnologías que funcionan a partir de principios de la mecánica cuántica. Finalmente, ¿podría dirigir un mensaje a la población apasionada por la física? Muy bien. Bueno, mi mensaje a las personas apasionadas por la física es que busquen sus sueños, ¿verdad? Si el interés es la ciencia, si el interés es la tecnología,
busquen una carrera afín y realicen estudios, se formen en esas áreas y alcancen sus sueños de ser profesionales en un área que sea del agrado, del gusto de ellos. Y particularmente en física hay mucho por hacer en Costa Rica. Cada vez se van abriendo más oportunidades a través de laboratorios de investigación, de centros de investigación. Entonces tampoco es que en Costa Rica no se pueda hacer investigación o docencia en física. Claro que sí, cada vez se puede hacer más y necesitamos que muchos costarricenses se especialicen en física. Puntualmente, en el caso de mecánica cuántica, como mencionaba, se están desarrollando muchas tecnologías que funcionan a partir de principios cuánticos. Es necesario que tengamos más personas formadas en esa área de la física, no solo para que desarrollen investigación, sino también para que desarrollen tecnologías a partir de los principios de la mecánica cuántica. Debemos de volvernos unos desarrolladores de tecnología, no podemos ser solo importadores de tecnología. Para mí es muy importante este tipo de compartir, ¿verdad?, con estudiantes